podemos verlo con Chrome. Hop, se puso a mi derecha. Ok. Entonces, cada uno puede tener sus características de colores que a veces cambian, pero el 99% de las cosas funcionan exactamente de la misma manera. Okay, lo que realmente es muy práctico. No tenemos que preocuparnos, como muchas veces, sobre el explorador que estamos trabajando. Sin embargo, yo personalmente, yo no me gusta para nada Explorer, que realmente es un, es un browser que no interpreta muy bien todo lo que es JavaScript. Ahora, hablando de JavaScript, yo no sé si a este nivel, haciendo un formulario sencillo, han empezado a tener que tener controles sobre los campos y tener que decir que, por ejemplo, si no tengo el correo electrónico, si el formato no está bien, etcétera, si ya han empezado a escribir en JavaScript. Yo, por haberlo hecho en el pasado, les puedo decir que no es siempre cosas sencillas, si necesitamos escribir cosas complejas o después hacer una interacción con Ajax. Vamos a hablar de Ajax un poquito más tarde, ya se vuelve realmente una locura. Ok, pero solamente para hacer unas cosas sencillas, por aquí tenemos dos opciones. La primera es decir que es mandatory input, entonces que es obligatorio, sin más. Entonces ya lanzo mi página. Muy mal porque cada vez me recompila y como es lentísimo hoy. Ok. Entonces cree, alors, me dice ingrese su correo electrónico, campo requerido. ¿Okay? Ya está bien porque directamente me va a buscar el caption que tengo y como tengo un browser en español, pues tengo realmente la información que está bien. ¿Okay? Sin embargo, y ya me vuelve a entrar acá. Sin embargo, vamos a ver, eso es una opción básica. Vamos a ir sobre nuestro botón y vamos a ir en código. Ahora, vamos a empezar a escribir un poquito de código y van a ver la dificultad del código. Sin embargo, si no les gusta escribir en W-Language, pueden perfectamente escribir en JavaScript. Para esto, hagan clic sobre el WL acá y directamente pasan en JavaScript y pueden escribir todo lo que quieran en JavaScript. ¿Ok? Pero como lo saben, pues vamos a escribir de una manera que es mucho más sencillo. Entonces, vamos a decir if edt. Alors, edt email, mi cuenta, es igual a nada, zen, error. Se recuerdan que error va a interrumpir directamente todos los procesos que están detrás. ¿Okay? En este caso, yo puedo decir su correo electrónico, si no me equivoco, es obligatorio. ¿Okay? La ventaja de controlar yo mismo mis mensajes es que también yo podría imaginar tener una aplicación en multidioma. En este caso, yo cojo mi control T y yo puedo empezar a escribir un mensaje multilingual. Aquí tengo solamente una idioma creada, entonces vamos solamente por el momento a trabajar con una cosita. Error, y yo le hago una cosa muy sencilla, return to capture, de manera a volver a ir a escribir la información donde la necesito. Normalmente yo hago un return para que no me haga la parte servidor. Else, if, en este caso, edt, contraseña mi cuenta es igual a blum blum, zen, alors igual, vamos a hacer la misma cosa. Alors, su contraseña es obligatoria. Yo voy acá, ok. Y para la última opción, vamos a decir que los tres en este caso
Ahora eso, el código navegador no comunica con el servidor. ¿Qué estamos de acuerdo? Solamente es un control local. Alors, if edt usuario mi cuenta es igual a 0, entonces su usuario es obligatorio. Ok. Ya. Guardamos esto para ver qué pasa. Alors, Go. Alors, vamos a ir el Go normal, que lanza todo el proyecto. Llegamos a inicio y vamos a crear nuestra cuenta gratis. ¿Okay? Entonces, cree su cuenta gratis. Automáticamente, su correo electrónico es obligatorio. Aceptar. Entonces, vamos a decir Thierry o T Planchet arrobas gmail, pardon, windev.co. Okay. Y yo quiero, ok, su contraseña es obligatoria. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eso no me gusta mucho. Vamos a cambiarlo. No vamos a molestarnos mucho. Solamente vamos a decir que este no sea un campo de tipo text, pero de tipo password. Okay. La diferencia es que aquí me va a mostrar automáticamente, no me va a mostrar, por favor, ingrese su password, me solamente me va a mostrar las estrellas normal de lo que uno conoce para los passwords. Alors, hop, solamente abrimos esta página por el momento. Alors, como están viendo, abriendo la página, yo no necesito pasar por la página de inicio para que me verifique si mi variable que está en un contexto AWP sea igual o distinta a 0. Automáticamente va a tratar bien el código. ¿Okay? Está acá. T planchet arrobas windev.co. Hop. Ya ponemos y vamos a poner T planchet. ¿Okay? Entonces, ya no me va a molestar más. Cree su cuenta gratis. Ya. Lo que pasa es que detrás no había nada. No hemos tenido acceso, pero no me ha molestado más. Sinceramente, yo creo que se van a dar cuenta poco a poco. Escribir esto es 1000 veces más sencillo que escribir cualquier cosa en JavaScript. Ok. Ahora vamos a escribir los datos en la cuenta. En la tabla cuenta. Para esto vamos a primero crear un pequeño queries para que vean que no vamos a cambiar de nuestras costumbres sencillas de Windev. Alors, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, tengo solamente una cuenta. Voy a buscar la cuenta email. Entonces vamos a verificar la cuenta email, la cuenta pseudo. Y vamos a también devolver acaso la contraseña. Sabiendo que que email va a ser igual al parámetro p email y que pseudo va a ser igual al parámetro p pseudo. Entonces, al parámetro p pseudo. Para ustedes ya debe ser sencillo toda esta parte, porque ya la hemos visto varias veces. ¿Ok? Entonces, la idea es de mostrar todos los emails, pseudo en contraseña, tal que los emails es igual a pemail, en pseudo es igual a... Ok. Y llamamos esto buscar cuenta. No, vamos a hacer O, que será mejor, porque todavía yo no puedo tener alguien con 2 veces el mismo mail o con 2 veces el mismo pseudo. Entonces vamos a hacer una selección sobre 1 o 2. Mejor. Y acá, sobre la parte servidor, sobre la parte amarilla, vamos a escribir la cosa siguiente.
esta parte sí va a ir a comunicar en el servidor. Una vez que esto ya pasó, sin problemas, vamos a pasar a la parte servidor. Entonces, vamos a escribir queries. Punto, alors, para buscar nuestros parámetros y recuperamos automáticamente la información que tenemos dentro de email. Y aquí, queries.p pseudo edt usuario. ¿De acuerdo? Y yo hago un hash execute queries de buscar cuenta. Alors, me posiciono como ya lo hemos visto. Se puede guardar las contraseñas encriptadas. Claro, pueden perfectamente guardar las contraseñas encriptadas dentro de la base de datos. ¿Okay? Cualquier tipo de datos se puede guardar de manera normal y bajo distintos niveles de encriptación. Miren un comando que se llama crypt. ¿Ok? Y podrán ver cómo funciona el crypt con los distintos crypts, cryptanalysis, cryptfast, crypt RC516, crypt secure, que hay muchas opciones para trabajar con la encriptación y desencriptar. Hoy no lo vamos a hacer, pero sí se puede hacer. Ok, alors, ¿qué vamos a intentar de hacer? Vamos a intentar de posicionarnos sobre hash read first, sobre tres queries. Alors, es muy sencillo. If hash found, si yo encuentro un registro dentro de la base de datos, dentro de los datos cuenta que tenga este email o este usuario, como el email y el usuario deben ser únicos, pues voy a decir que no me puedo conectar. Okay, entonces, si yo encuentro algo, then. Ok, alors, primero, vamos a ponerlo acá, error. Error me acaba todo. Esta cuenta ya existe. Edt email es igual a nada. Edt contraseña es igual a nada.